Bienvenidos al curso básico de Joomla, soy Moisés Fernández y os presento la entrega número 6. En este vídeo vamos a tratar el gestor de multimedia, la creación de artículos y por último la modificación, creación de menús. Como veis son tres grandes secciones: gestor multimedia, artículos y menú. Lo vamos a ver a nivel básico, pero más que suficiente para poder controlar a nivel básico todo lo que es el contenido y tener más flexibilidad. Lo primero de todo es controlar que nuestro panel de control XAMPP está activado correctamente. Yo desde aquí, desde la miniatura, puedo controlar y ver que efectivamente Apache, MySQL y Filecilla están en verde. Hay que tener mucho cuidado porque Apache y MySQL utilizan una serie de puertos. Esos puertos, si lo están utilizando cualquier otra aplicación de nuestro ordenador, puede ser que nos dé problemas, aquí nos salgan ciertos contenidos en inglés diciendo que el puerto está usándose o alguna circunstancia parecida, y Apache no aparezca ni el puerto abierto ni el proceso, el número de proceso. Desde aquí, por ejemplo, en Apache, configuración y Apache httpd-conf, que es un fichero de configuración propio que tiene Apache, podemos observar en las primeras líneas esto de aquí, Listen 80, es decir, escucha el puerto 80. Si ese puerto lo está usando, ¿qué os digo yo?, el uTorrent, el Skype o cualquier otra aplicación, entonces va a colapsar, va a haber una colisión y no va a permitir ejecutar Apache. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aplicaciones. Podemos mirar desde aquí cuál puede tener conflicto y cerrarla. Si no, deberíamos de cambiar el puerto de Apache y abrirlo desde el firewall de Windows. Bueno, comprobando que está funcionando correctamente, tenemos que abrir en nuestro proceso tres pestañas. El primero, localhost y el nombre de nuestra página web, en mi caso Web Instituto. Por otro lado, vamos a abrir, este es el frontend, vamos a abrir el backend, localhost, Web Instituto, administrator. Ponemos en nuestro usuario y contraseña, admin, y accedemos. Al mismo tiempo, vamos a abrir esa página que estuvimos utilizando para crear el mapa de sitio. Ya tengo mi usuario y mi contraseña, le doy a loguear y selecciono mi mapa de sitio, que es este de aquí. Como podemos observar, nuestra página solamente consta de un título, una especie de ruta que nos dice que ahora mismo estamos situados en la página de inicio y dos componentes o dos módulos. Esto lo veremos más adelante en la siguiente entrega. Bien, como veis, es una página muy sencilla y vacía prácticamente de contenido. En la entrega anterior hicimos una serie de categorías. Vamos a verlas para comprobar que todo está bien. Vamos a contenido y gestor de categorías. Bien, por tanto vamos a empezar con el gestor multimedia. Le vamos a dar contenido y gestor multimedia. Y vamos a hacer una serie de sencillas configuraciones. Lo primero de todo, esta es la carpeta de imágenes de nuestro Joomla. Fijaros que estos son imágenes ya por defecto. Nosotros vamos a crear tantas carpetas como veamos necesario. Mi página web es sobre un instituto. Por tanto, yo puedo crear una carpeta que se llama Instituto, donde almacenaré todas las imágenes relacionadas con el instituto en general. Como veis, se ha creado perfectamente una nueva carpeta que si pinchamos en ella está vacía. Le doy a volver hacia atrás o subir un directorio y vuelvo a la carpeta principal de imágenes. Consejo personal que os doy es que os vayáis creando diferentes carpetas por cada tipo de utilidad que vayáis a utilizar en vuestra página web. Por ejemplo, yo puedo crear una que sea viajes. Puedo crear otra carpeta que sea en general departamentos. Como veis, son una serie de carpetas que ahora mismo no tienen mucho sentido porque están vacías, pero nos van a permitir a la larga, de forma posterior, cuando creamos un artículo, colocar los archivos, las imágenes dentro de estas carpetas ya creadas, porque posteriormente no las podemos crear. Siempre que queramos crear una carpeta, tiene que ser desde contenido, gestor multimedia. Por ahora, en las versiones de Joomla no hay ninguna otra forma. Antes de terminar con gestor multimedia, vamos a darle a opciones. Y desde aquí os voy a comentar tres opciones muy interesantes que hace falta controlar o saber que están ahí. La primera, desde aquí nos dice qué tipo de archivos podemos subir en nuestro gestor multimedia. Fijaros, archivos BMP, CSV, ficheros doc de Microsoft Word, GIF, que siguen siendo imágenes, ICO en función de un icono, JPG, JPEG, ODP del writer, etc. Un sinfín de posibilidades. En el caso de que nosotros queramos subir algún fichero, algún tipo de archivo que no venga ahí, tendríamos que añadirlo. Vamos a suponer que queremos subir un fichero que tiene extensión ADS. Pues pongo coma ADS. De esa forma, Joomla me va a permitir subir ficheros ADS. Si no estuviera ahí colocado,
y no le diese a aplicar, entonces no me lo guardaría. Como ADS no existe, lo borro. Podemos establecer el número máximo de megabytes que puede ocupar cada archivo. Yo lo voy a subir, por ejemplo, a 40, que tengamos un margen de maniobra. Y por último, la tercera opción también muy interesante es esta. ¿Cuáles son las imágenes que vamos a subir? Pues BMP, GIF, JPG, PNG y yo añadiría personalmente JPEG. Si por cualquier razón necesitáis subir otro tipo de fichero de imagen, como por ejemplo TIFF, pues simplemente lo añadiríamos y listo. Bien, yo he añadido estos dos y muy importante darle a aplicar o guardar y cerrar. Ya sabéis la diferencia, aplicar se guarda y me mantiene en el mismo sitio. Guardar y cerrar, vamos a darle aquí, lo que hace es guardar y volver a la pantalla principal o a la ventana anterior. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto cómo acceder al gestor multimedia, cómo crear carpetas y cómo cambiar la configuración para los tipos de archivos. Ahora vamos a crear nuestros primeros artículos, porque si os dais cuenta el frontend sigue estando súper vacío. Nos vamos a ir a contenido y gestor de artículos. Desde esta ventana principal podemos observar que no hay nada en absoluto, ningún artículo creado. Pues vamos a darle a nuevo y vamos a empezar a darle vida a nuestra página web. ¿Cuál es la primera página? ¿Cuál es el primer artículo que vamos a crear? Bien, como os comenté, Joomla funciona actualmente por categorías y artículos. Cada categoría va a tener asociado uno o varios artículos. Por tanto, la idea es, por cada una de estas categorías que creamos inicialmente en nuestro mapa de sitio y también creamos en Joomla, vamos a crear una página. Para hacerlo de forma resumida, yo voy a utilizar unas cuantas categorías, no las voy a utilizar todas, para ir explicando por lo menos los aspectos más importantes en la creación de artículos. Por tanto, ¿qué tengo? Una categoría que se llama centro, otra que se llama educación. Vamos a crearla. La primera, que se llama centro, la voy a llamar tal cual y va a pertenecer a la categoría centro. Muy importante, poner el nombre del artículo y a la categoría a la que pertenece. En este caso es muy sencillo porque estamos creando un artículo para una categoría que además tratan de lo mismo. Vamos a poner una frase sencilla simplemente para ver que todo funciona bien. Muy importante es irse a permisos de artículos y decirle que permitimos heredar y permitimos editar. Siempre es aconsejable tener estas dos opciones establecidas como permitido. Una vez que hayamos terminado, le damos a guardar y cerrar para volver a la página principal de artículos. Bien, como veis, ahora en el gestor de artículos nos aparece un artículo nuevo que se llama centro, que pertenece a la categoría centro. Muy bien, de esta misma forma vamos a proceder a crear el resto de categorías. Por ejemplo, educación, comunidad educativa, departamento, revista centro, biblioteca y radio. Como la siguiente es educación, le doy otra vez a nuevo, establezco el título de educación y la categoría principal también se llama educación. Cuando terminemos de escribir la descripción le damos a permiso y artículos y permitimos la eliminación y edición del artículo. Y le damos a guardar nuevo y así vamos a proceder consecutivamente para todas las categorías principales. ¿Vale? Vamos a hacer primero las principales y después vamos a pasar a las secundarias. Una vez que hayáis terminado de crear vuestros artículos principales correspondientes a esas categorías principales, vamos a crear los artículos correspondientes a las categorías secundarias. Yo tengo dentro de la categoría centro, portal de noticias, actividades, contacto y ubicación, nuestra historia y galería fotográfica. Pues vamos a crear cada una de ellas. Por ejemplo, portal de noticias. Le doy a nuevo y vamos a proceder de la misma forma. Y ahora simplemente vamos a elegir portal de noticias, que es una categoría perteneciente a centro. Le damos a permiso a artículos, lo mismo, permitido, permitido. Y listo, la única diferencia es seleccionar la categoría con doble raya porque pertenece a una categoría principal. Y hacemos eso sucesivamente con el resto de categorías. Cuando ya hemos terminado de crear las categorías, yo en realidad no he creado todas, pero sí he creado así unas cuantas de ejemplo, debemos de irnos al frontend y cargar la página web. En este instante no os asustéis porque no aparezca ningún artículo. Sí están creados, lo que pasa es que no lo hemos enlazado correctamente. Joomla, para que nos hagamos una idea, es un sistema muy tonto, igual que los ordenadores. Nosotros necesitamos decirle qué artículo está relacionado con qué categoría y además tenemos que enlazarlo con un menú.
Por tanto, hay tres elementos básicos en Joomla de mayor a menor categoría. Primero estarían las categorías en sí, después los artículos y por último los menús. Por tanto, para que esos artículos se enlacen bien en la página web y se puedan visualizar, es muy importante y necesario crear un menú, que es la tercera parte de esta nueva entrega. Por tanto, para hacerlo de la mejor forma posible, deberemos irnos a menús y a menú principal, porque ya por defecto tenemos un menú creado con un único elemento, que se llama inicio. Posteriormente hablaremos de este artículo que ya está creado en el menú. Por tanto, deberemos de crear un menú por cada artículo y categoría a su vez. Así que vamos a proceder a ello. Le damos a nuevo. En el tipo de menú vamos a seleccionar de la lista desplegable que nos sale artículos, porque en realidad vamos a crear un menú de artículos. Y le damos a artículo simple. Una vez seleccionado el tipo de menú que es artículo simple, elegimos qué artículo es el que queremos. Le damos a seleccionar y nos va a salir una lista desplegable con todos nuestros artículos. ¿El primero de ellos cuál es? Pues yo me voy a mi mapa de sitio y veo que el primero que tengo establecido es centro. También puedo cambiar el orden porque esto sigue siendo subjetivo y también muy dinámico. Vamos a elegir centro. Título del menú, es decir, el nombre que va a aparecer aquí precisamente. Pues vamos a poner, por ejemplo, centro tal cual. El alias, yo aconsejo que pongáis el mismo nombre todo en minúscula para que luego se pueda identificar perfectamente. No va a formar parte de la página principal, es decir, que cada vez que carguemos la página siempre se vea este artículo, por ahora no, ya haremos pruebas más adelante. Bien, una vez terminado, le vamos a dar a aplicar para que veamos automáticamente el resultado. Ahora sí, si actualicemos nuestro frontend, va a aparecer aquí un elemento nuevo que se llama centro y al pinchar en él nos va a aparecer ya de verdad nuestro primer artículo llamado centro. Ahora sí, a Joomla le hemos indicado los pasos que tiene que seguir y Joomla, como buen entendedor, nos ha hecho caso. A nivel personal hay un aspecto que yo cambiaría. Fijaros, cuando nosotros vemos un artículo, normalmente primero se ve el contenido y por último se ve las estadísticas y la información de quién la ha escrito, la publicación, etc. Fijaros que dentro de este artículo tenemos aquí un botón que nos permite imprimir o mandar un email. Esto se puede quitar y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, esto de aquí yo incluso lo pondría debajo. ¿Eso cómo se hace? Pues nos volvemos otra vez al backend. Dentro de opciones avanzadas, vamos a elegir posición de la información del artículo en vez de global abajo. Y aquí tenemos todas las opciones que van a aparecer. Por ejemplo, si yo no quiero que se muestre la fecha de creación ni la fecha de publicación, pero sí la fecha de modificación, que es algo interesante, pues le doy a oculto, y fecha de modificación le doy a mostrar. De esa manera estoy obligando a que solamente aparezca la fecha de modificación. Vamos a darle a aplicar y una vez que se haya actualizado, recargo mi página. Y ahora sí, fijaros que me aparece el contenido y después todas las características de detalles de ese artículo en concreto. Fijaros que si a mí no me gusta que aparezca aquí el botón de imprimir o email, también lo puedo cambiar desde opciones avanzadas del artículo. Me voy a mostrar icono imprimir y le daría a oculto. Yo por defecto lo voy a dejar porque me gusta. A partir de aquí ya le podemos dar a guardar y cerrar y la forma de visualizar el resto de artículos que hemos creado es proceder de la misma forma. Supongamos que quiero crear o que quiero mostrar el portal de noticias que está dentro de centro de mi página web. Pues le doy a nuevo, fijaros y recuerdo que estamos en el gestor de menús. Voy a elegir artículos y artículo simple. Selecciono el artículo relacionado con portal de noticias. Pongo mi título de menú. Mi correspondiente alias y, muy importante, fijaros que portal de noticias pertenece a centro, por tanto, el padre de portal de noticias es precisamente centro, y eso es lo que yo voy a establecer. Nos vamos a opciones avanzadas, elijo que la posición de la información del artículo aparezca abajo, todo lo demás lo podemos dejar por defecto, y le doy a guardar y cerrar.
Y ahora si yo le doy a centro, me va a cargar la página principal de centro, ese artículo que he creado en relación con la categoría centro, y se me despliega las subcategorías que hay. Ahora yo puedo pinchar en portal de noticias y me muestra ese artículo en concreto. Por tanto, a partir de ahora lo que tenemos que proceder a hacer es crear tantos menús como artículos asociados a categorías. Es decir, vamos a tener un menú principal por cada artículo que hemos creado anteriormente, que a su vez cada artículo está asociado a una categoría. Al terminar de crear todas vuestras categorías, o al menos las más importantes, ya podemos irnos al frontend y recargar la página. Y veremos cómo en el menú principal de la derecha aparecen todas las categorías principales. Hay un pequeño problema, y es que las categorías o los artículos secundarios no aparecen hasta que pinchemos en su correspondiente categoría principal. ¿Veis? Yo pincho en centro y me aparece esta de aquí. ¿Cómo podemos solucionar el problema para que aparezcan todas de golpe? La opción que tiene para realizar eso Joomla es meternos dentro del módulo menú principal y cambiar esa configuración. Es un adelanto de lo que son los módulos, pero es necesario verlo de forma adelantada. Nos vamos al backend y ahora nos vamos a ir a extensiones, gestor de módulos. En esta opción nos metemos en menú principal. Fijaos, tenemos 3 módulos, que eso lo veremos con más calma. Vamos a darle a menú principal. Dentro del menú principal vamos a elegir la sección de opciones y, muy importante, esta opción de aquí, mostrar elementos del menú secundario, hay que decirle que sí. Le damos a guardar y cerrar. Una vez que haya cargado, nos vamos a nuestra página de frontend. Ya podemos pinchar, por ejemplo, en nuestro título de la página web para que recargue todo y ya de forma automática, aunque estemos en inicio, me aparecen todas las subcategorías. Ahora mismo solamente he puesto estas 3 a nivel de prueba. Así que ya está, ya tenemos nuestra página web con su propio contenido. Ahora mismo queda bastante cutre porque el contenido que hemos puesto es muy sencillo. Como podéis observar y como he dicho anteriormente, Joomla es muy torpe y hay que indicarle paso a paso todo el contenido que nosotros queremos indicarle. De hecho, la interfaz, como estamos viendo, también es un poco fea, digamos, para trabajar día a día. Ya veréis que conforme le vayamos cambiando, creando contenido, cambiando plantillas, creando menús y la página web vaya cogiendo contenido, nos va a gustar cada vez más y más seguir trabajando con Joomla, sobre todo por la gran potencialidad que tiene. Muchas gracias por ver este vídeo, darle a like si te gusta y nos veremos en la siguiente entrega en la que empezaremos a retocar un poco más los artículos en profundidad. Un saludo.